Buenas, sean bienvenidos a este nuevo video que vamos a estar inaugurando, en el cual vamos a recordar y a rememorar algunas de mis lecturas que me formaron como lector y que también me formaron y me transformaron en relación a la vida misma. Por lo tanto, el video, además de ser de aspecto formal, en tanto que vamos a hablar sobre libros específicamente, también voy a estar haciendo un trabajo interno, voy a recordar momentos, anécdotas, momentos dichosos o momentos no tan dichosos. Por lo tanto, va a tener también un tono bastante reflexivo, que bueno, va a estar bueno para el video. En primer lugar, quiero decir que vamos a hacerlo de manera cronológica, es decir, que voy a estar repasando mis primeras lecturas desde que empecé a leer hasta las últimas, es decir, que ellas son más académicas quizás o tienen más relación con el ámbito de la universidad, etc. Seleccioné 11 libros, podrían haber sido 22, podrían haber sido 40, pero seleccioné 11 para que la extensión no se vaya mucho, pero bueno, quizás pueda haber una segunda parte. Lo primero, o el primer libro que voy a seleccionar va a ser este libro verde, que además de ser un libro verde, en su interior vemos que contiene una antología de novelas picarescas españolas, obviamente, pero específicamente vamos a estar hablando sobre una que es La vida de Lazarillo de Tormes. Seguramente ustedes lo habrán leído en el colegio, y si no, lo deberían leer ahora mismo. Y que también yo recuerdo que vi una película en el secundario sobre esta misma novela. La película es de los años 50 aproximadamente. Se las recomiendo buscar, está en YouTube y está en blanco y negro. Es un poco difícil de ver si no están acostumbrados, pero les juro que es una película impresionante, que yo incluso no la veo hace muchísimos años, pero ahora antes de hacer el video fui a ver algunos fragmentos para recordar y realmente me acuerdo de toda la película, de todos los personajes, de los ruidos, de cómo se escuchan las voces. Realmente me pareció un hallazgo bastante grande enterarme que recuerdo tanto ese momento, esa película que no veo hace muchísimos años. Es decir, que aunque no lo tenga conscientemente relacionado a mis estudios literarios, seguramente tenga algún tipo de influencia porque me lo acuerdo perfectamente. Bien, vamos a hablar un poco sobre este libro. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca que, en cierto sentido, es la primera, es decir, es la impulsora de este género picaresco y que trata sobre un niño de 8 años que, bueno, vive con su familia, pero en un momento la familia lo da en adopción hacia un ciego, mendigo, que está pidiendo monedas en la calle. Y bueno, a partir de esto se va a contar el derrotero que sufre, es autobiográfico, igual lo va a contar él mismo, el derrotero que sufre a partir de todos los amos que le toca tener y cada uno le va a enseñar o les va a explicar algunas cosas sobre la vida y obviamente algunos van a mostrar las contradicciones que tenían, por ejemplo, la iglesia o la nobleza, por lo tanto vemos ahí también una crítica social bastante fuerte. Los amos que tiene este niño, es decir, la gente que lo va a guiar o que lo va a adoptar de cierta manera, son un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un buldero, un capellán y un alguacil. Y bueno, como decía, cada uno de ellos le va a mostrar enseñanzas o desilusiones, que es también lo más interesante que tiene este libro. La novela refleja entonces dos críticas, que es una de las cosas más interesantes que tiene. Una crítica obviamente hacia la iglesia, por ejemplo, cuando el amo es el clérigo, a contraposición, digamos, de lo que podríamos pensar, en vez de ayudarlo, le niegan el pan, por ejemplo, se lo esconden y lo atan con llave al pan dentro de un cuarto, a las migajas de pan de las que el niño comía y sobrevivía. Y también va a estar contra la nobleza, porque por ejemplo el escudero va a ser un hombre que, por más de que para el Lazarillo va a ser su salvación por sus ornamentos, digamos, por cómo luce, en realidad no tiene nada más que gloria, y lo único que le interesa a él es conservar esa gloria, ese honor, digamos, por más de que se esté muriendo de hambre. También, por ejemplo, otra gran crítica es al buldero, quien vende falsos milagros, es decir, hace falsos milagros en la calle y gracias a ello cobra, pero bueno, el Lazarillo se da cuenta que en realidad esto era falso. También otra cosa de las que me encantó de este libro y que me cambió mi forma de ver las cosas es que el autor sea anónimo,
obviamente al ser un texto de la Edad Media donde, bueno, se podía prescindir en algunos casos del autor, no tiene ningún tipo de contradicción, pero yo como niño lector moderno no podía entender cómo podía ser un texto de autor anónimo, es decir, de no saber quién lo había escrito, ¿no? Sobre todo porque en estas épocas el autor casi que dice más que lo que dice el propio texto, entonces es interesante ver eso, y que bueno, obviamente después lo fui viendo con Foucault, con Barthes, el hecho de esta contradicción del autor y de la muerte del autor, etc. Bien, este fue entonces el primer libro, que es El Lazarillo, la vida del Lazarillo de Tormes, que es un libro que me marcó muchísimo. Y luego, siguiendo un poco con esta línea de escolar, digamos, vamos a seguir con Edipo Rey. Edipo Rey, obviamente una tragedia griega escrita por Sófocles en el siglo V a.C. Seguramente también lo hayan leído porque es una obra que no tiene ningún tipo de desperdicio. Es, como decía, una tragedia clásica griega en donde se cuenta la historia de Edipo Rey, quien era el rey de Tebas, donde estaba creciendo una peste bastante importante que estaba matando a las personas, y bastante preocupado Edipo va a preguntarle al oráculo por qué estaba sucediendo esto, y este le dice que bueno, el asesino del anterior rey, de Layo, estaba vivo entre esa ciudad, entre los habitantes de esa ciudad, y ese era el problema. Luego, obviamente, Edipo se entera de que él mismo es quien había matado a Layo y por lo tanto es él mismo quien está casado con su madre, lo cual, bueno, obviamente va a terminar con el hecho trágico de que se quite los ojos. Y esto es lo que a mí más me sorprendió. Cómo se describía la escena donde se saca los ojos, que no es contada por Edipo mismo, sino por el mensajero, ¿no? Vamos a leerla. Dice, porque arrancándole los broches de oro que le sujetaban el manto, los tomó y se sacó los ojos, exclamando que no serían más testigos ni de las desventuras que había sufrido ni de los crímenes que había cometido, sino en los sucesivos sumidos en las tinieblas. No vería más a los que no debían ver ni conocería a los que no quería conocer. Lanzando estos gritos sería no una sino varias veces. Al mismo tiempo sus pupilas sangrantes le bañaban las mejillas. No salían de ellas húmedas gotas de sangre, sino lluvia sombría y rojo granizo. De ambos, no de uno solo, surgieron estas desdichas, y el marido y la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se describía esta escena tan sangrienta de cómo se sacaba los ojos para no ver y para no enterarse de lo que no debía enterarse ni ver? Me pareció, en aquel momento recuerdo, bastante fascinante. Y el tabú de los ojos, digamos, de la mirada, del destino también, porque obviamente estaba destinado Edipo a este final, me pareció en aquel momento muy, muy impactante. Entonces también lo guardo con gran aprecio en mi relación con la literatura y con la vida. El tercer libro ya va a ser un poco más de adolescente. Estamos hablando de Niebla, de Miguel Unamuno, que lo recuerdo porque me lo compré en unas vacaciones, no sé si estaba en Mar del Plata, y había un puesto de libros muy chiquito, entonces yo fui y escarbando me encontré con Niebla, lo compré porque estaba muy barato y lo empecé a leer. La verdad que yo no sabía ni quién era el autor, solamente me llamó la atención el título y la tapa del libro, y cuando lo empecé a leer me di cuenta que era justamente el libro que estaba buscando, porque bueno, luego de leerlo me sirvió, me alivió bastante, sobre todo por algunas relaciones internas o algunos conflictos internos que tenía en relación al amor o a la sexualidad. Y que bueno, luego de leer este libro pude comprender algunas cosas y pude sentirme bastante aliviado, como que me quitó un peso de encima, entonces le guardo mucho aprecio. Si bien el final ya ni me lo acuerdo, me acuerdo las escenas del principio, que quizás es lo que no debería importar de la novela, pero que a mí es lo que más me marcó. Bueno, cuenta la historia de Augusto Pérez, lo tengo que leer porque ya lo leí hace mucho tiempo, quien se enamora de una joven llamada Eugenia. Van a ver que hay toda una serie de travesías
en las cuales Augusto se entromete hasta llegar a Eugenia. Una vez que está con ella se da cuenta que en realidad era un amor idealizado, que no era lo que estaba buscando. Tiene algunas reflexiones acerca justamente del amor y de las relaciones. Y abre una serie de reflexiones filosóficas que va a dar Unamuno, ya que va a aparecer él mismo como un personaje en la propia novela. Sin embargo, esta parte ya no me interesaba tanto, pero al principio sí me llamó mucho la atención. Y bueno, como decía, me cayó justo en el momento indicado y me alivió mucho. Así que esa es una relación bastante personal que tengo con ese libro. El cuarto libro que seleccioné es este sobre Spinetta, pero podría haber sido cualquiera. En mi adolescencia leí muchísimos libros sobre Spinetta, muchísimas biografías, y sobre todo me interesaban los diálogos, ¿no? Por ejemplo, este libro tiene bastante diálogos. También hay otro que se llama Por, que explica el nombre justamente de esta canción de Spinetta y de ese disco de Spinetta que es Artaud. Y bueno, me fascinaba sobre todo su relación con el mundo artístico, con la poesía, con los surrealistas, con los simbolistas, que bueno, luego fueron mi gran debilidad, como vamos a ver más adelante. Pero nada, también me transmitió mucha paz leer todas estas biografías, porque Spinetta, bueno, me parece un ser humano bastante sublime en algún punto, bastante humilde e interesante para ver, para reflexionar, no solo de la música, sino también de la literatura, que es por donde a mí me enganchó estos libros biográficos. Luego vamos a pasar por otra etapa de mi vida, que fue la etapa donde más leí, quizás. Estoy hablando de Hermann Hesse. Es un autor bastante iniciático, digamos. Me lo recomendó que lo lea mi madre. Leí en un día, bueno, en un fin de semana en realidad, Siddhartha, El lobo estepario, Demian. Después tenía otro que era Bajo la rueda, que lo vendí. Y no sé si alguno más, ya no lo recuerdo. Narciso y Goldmundo. Y me pareció increíble. O sea, me encanta como autor inicial. Yo creo que si tengo un hijo que quiere empezar a leer, seguramente le daría a leer a Hermann Hesse. Pero específicamente leí todo, pero lo que más me llamó la atención fue Siddhartha. Siddhartha es un libro que cuenta la relación, digamos, o la búsqueda que tiene un joven acerca de la vida espiritual. Tiene un acercamiento hacia la vida espiritual que no lo llena del todo, tiene varios acercamientos con distintas religiones o con distintas formas de vivir. Ninguna la llena demasiado hasta que al final se encuentra con que, bueno, la manera que mejor le hacía para vivir era la de dejar que la vida fluya, justamente. Y bueno, a mí me ayudó mucho porque entendí que la vida podía expresarse de una manera centrífuga, es decir, desde adentro hacia afuera y no adaptarnos a todos los preceptos o a todas las instituciones, a todo lo que ya esté formado, que hay muchas veces que no podemos encajar en esos estándares, sino que desde dentro se puede encontrar una vida mucho más tranquila y mucho más amigable. Así que Siddhartha lo aprecio muchísimo, es un libro que me gusta mucho y me gustó mucho cuando lo leí, que era bastante adolescente. Ya pasamos a una etapa más oscura, una etapa en la cual ya la adolescencia estaba avanzada. Estoy hablando de justamente Arthur Rimbaud, el poeta moderno por excelencia. Es mi poeta favorito, obviamente. Esta edición de Una temporada en el infierno me la regaló mi novia, así que la guardo con mucho aprecio. Estamos hablando de un poeta maldito, llamado así, un poeta del siglo XIX, francés, al cual ya voy a hacer un gran video o una serie de grandes videos acerca de toda su obra completa, pero que bueno, es fascinante y que yo siempre digo que me ayudó porque me generó una enorme intriga acerca de lo que estaba diciendo y el poder que tenía lo que estaba diciendo, a pesar de no entender nada. Yo al principio obviamente no entendía lo que estaba diciendo, de qué estaba hablando, porque no sabía quién era él, no sabía cuál era su obra poética, solamente me crucé, bueno, con este poema bastante extenso en prosa y me generó muchísima intriga, lo leí un montón de veces y bueno, me llamó la atención el hecho de que sin entenderlo pueda disfrutarlo de una manera tan sublime, ¿no? Les quiero compartir el principio de este libro, pero de otra traducción, porque fue la primera traducción que leí, así que es la que me sé.
Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche senté a la belleza en mis rodillas, y la encontré amarga, y la injurié. Yo me he armado contra la justicia, yo me he fugado, oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda dicha para estrangularla salté con el ataque sordo del animal feroz. Yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para sofocarme con sangre, con arena. El infortunio fue mi Dios. Yo me he tendido cuán largo era en el barro, me he secado en la ráfaga del crimen y le he jugado malas pasadas a la locura. Bueno, así abre una temporada en el infierno, este libro que es realmente infernal, es bestial, es increíble, necesito que lo lean. Y si bien luego de leer toda su obra nos enteramos de que esto en realidad es la síntesis, en donde se está arrepintiendo de lo que supo ser en algún momento, poéticamente, cuando quiso convertirse en Dios, cuando quiso convertirse en vidente, cuando veía en la poesía una llave a la verdad. Bueno, este es un libro en el cual se arrepiente de todos esos pensamientos, pero no importa, no hace falta saber todas estas cosas porque el libro por sí mismo habla de una manera bestial. Así que les recomiendo Arthur Rimbaud, a mí me cambió la vida totalmente. Vamos a pasar ahora a un autor bastante raro, enigmático, medieval, pero a la vez que medieval extremadamente moderno. No van a encontrar otro autor más moderno en la Edad Media que Villon. No sé cómo se pronuncia en francés, es un nombre bastante complicado. Es justamente un poeta del siglo XV francés. Rimbaud en muchos casos lo recupera. Y bueno, a mí también me llama muchísimo la atención este autor, sobre todo porque, como decía antes, tiene una escritura que parece muy moderna. Uno nunca esperaría que en el siglo XV se escriba de esta manera tan cruda como lo escribió este hombre que, bueno, vivía, digamos, marginado, vivía como un prófugo porque era delincuente, porque era asesino, o al menos se lo acusó de haber asesinado a una persona. Si bien no se sabe mucho sobre su vida, quedaron sus escritos que están acá. Lo que más voy a rescatar es uno de sus poemas sueltos, que acá lo tengo como el epitafio de Villon, pero en algunos lados aparece como el baile de los ahorcados, o no, el baile no, la balada de los ahorcados me parece, que dice lo siguiente: hermanos humanos que vivís después de nosotros, no tengáis contra nosotros los corazones endurecidos, pues si tenéis compasión de nosotros, pobres, Dios tendrá antes misericordia de vosotros. Aquí nos veis atados, 5-6, en cuanto a la carne que hemos alimentado en demasía, hace tiempo que está devorada y podrida, y nosotros, los huesos, nos hacemos ceniza y polvo. Nadie se ría de nuestro mal, pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos. Si os llamamos hermanos, de ningún modo debéis tener desdén, aunque fuimos matados por justicia. Sin embargo, sabed que todos los hombres no tienen sensatez. Perdonadnos, ya que hemos partido hacia el Hijo de la Virgen María, que su gracia no se agote para nosotros, preservándonos del rayo infernal. Estamos muertos, que nadie nos moleste, pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos. La lluvia nos ha lavado y limpiado, y el sol desecado y ennegrecido. Urracas, cuervos nos han cavado los ojos y arrancado la barba y las cejas. Nunca en ningún momento estuvimos quietos, hacia aquí, hacia allá, según varía el viento a su antojo, sin cesar nos menea, más picados por los pájaros que dedales de coser. No seáis, pues, de nuestra cofradía, pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos. Príncipe Jesús, que sobre todo tienes poder, evita que el infierno tenga dominio sobre nosotros, que no tengamos que hacer con él ni que pagarle. Hombres, aquí no hay broma de ningún modo, pero rogad a Dios que nos quiera absolver a todos. Bueno, crudísimo, obviamente es aquel momento en el cual uno está a punto de ser ahorcado, está en una horca con 5 o 6 cuerpos más, como dice Villon, y que escribe esta balada que es realmente fascinante. Y también, por ejemplo, respecto a este mismo tema, que es obviamente la muerte
a través de la condena, es decir, de ser ahorcado, escribe el tetrástico que dice: yo soy François, lo cual me pesa, nacido en París, cerca de Pontoise, y en el extremo de una soga sabrá mi cuello cuánto pesa mi trasero. Increíble, increíble lo crudo que es esto. Y también hay otra frase que voy a rescatar de él, que es la siguiente: cuando se me dijo, en presencia del notario, seréis ahorcado, os aseguro, ¿era tiempo de que me callara? Y esta frase me pareció increíble. Yo me acuerdo que cuando la leí en aquel momento, sentado en el Parque Rivadavia, no tuve otro remedio que escribir un ensayo sobre la poesía de este hombre, el cual es un ensayo perdido, no sé dónde está, no lo pude recuperar, lo quise agarrar para este momento, pero no está. Pero me encantó esta frase sobre todo, además de obviamente todo el poemario, pero cuando se pregunta si a punto de ser ahorcado aún era el tiempo de callarse. Me pareció fascinante, pero bueno, no nos vamos a demorar más con él, vamos a pasar a poesía más moderna, a poesía argentina. En este caso seleccioné este título de Jacobo Fichmann, pero es una excusa para hablar de Alejandra Pizarnik también. Los voy a tomar a los dos juntos. Lamentablemente no tengo el tomo de las poesías de Alejandra Pizarnik porque lo vendí, estoy muy arrepentido de ello, pero bueno, hace un tiempo bastante largo atrás lo vendí. También podríamos hablar, por ejemplo, de Biel Temperley, que es quien completa esta tríada de poetas místicos argentinos. Pero me parece muy interesante, además de rescatar a Jacobo Fichmann, que bueno, es un poeta que a mí me conmueve muchísimo, que su poesía me atraviesa en cada instante, también recuperar a Alejandra Pizarnik, que es realmente una cosa maravillosa, impresionante, insoslayable en la poesía argentina. Y sobre todo voy a recuperar un poema de Alejandra Pizarnik, que es el poema 23 de El árbol de Diana, que tiene 4 versos que son sublimes. O sea, yo creo que no se ha escrito nada mejor que esos 4 versos en tan poco espacio. Estoy hablando del poema 23 que dice: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, y a continuación dice: la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Bueno, estas dos ideas son fascinantes y yo creo que sirven de una forma introductoria para leer toda la poesía de Jacobo Fichmann. Son poetas que en algún momento están marginados, que están hablando desde otro lugar, desde una alcantarilla, que obviamente, como dice Pizarnik, puede ser y es efectivamente una visión del mundo, pero una visión que se da desde otro lado, que ya lo vimos por ejemplo con el Lazarillo de Tormes también, que lo vimos con Villon, que lo vimos con Rimbaud y que ahora lo estamos viendo con este poeta que vivió toda su vida en un hospicio, porque bueno, obviamente lo habían diagnosticado con demencia. También lo podemos ver con Alejandra Pizarnik, una mujer que obviamente nunca se sintió a gusto con su cuerpo, con su forma de estar en el mundo, con su forma de ser, que también lo vamos a ver en otras poéticas modernas, como por ejemplo la de Lispector. Pero me parece muy interesante leer a Alejandra Pizarnik a través de Fichmann y de entender la poesía de Fichmann junto a la de Pizarnik y junto a la de Biel Temperley como aquellas voces marginadas que supieron decir algo impresionante en palabras sublimes. Ya llegando hacia el final, nos encontramos con este librito, un librito bastante chico que no simboliza en realidad este libro nada para mí, pero me recuerda a la anécdota, es decir, el momento en el cual yo estaba en el Parque Rivadavia, en Caballito. No, estaba en el Centenario, me parece. Estaba revisando libros y encontré este, me llamó muchísimo la atención que diga antropología en el título y decidí comprarlo. Luego de eso vino mi obsesión hacia la antropología, me anoté obviamente en la Universidad de Buenos Aires para estudiar ciencias antropológicas y descubrí allá un montón de autores. Descubrí por ejemplo a Durkheim o a Boas, a Malinowski, a Radcliffe Brown, a Taylor, a Morgan, a todos esos autores que bueno, supieron aportar su granito de arena a la antropología y que realmente yo creo que es una forma increíble de ver la vida a través de la antropología porque te ayuda obviamente a desnaturalizar los preceptos que muchas veces tenemos de la vida moderna y nos ayuda sobre todo a entender que lo que
hoy tomamos como natural podría haber sido construido de otra manera y que en el futuro podrá ser reformulado y podrá vivirse de otra manera. Entonces, por eso la antropología me parece que plantea una mirada orgánica y una mirada que es muy fructífera y muy atractiva para entender a la sociedad y entender que no todo está hecho y no todo tiene que ser así, sino que puede cambiar y que podría haber sido de otra manera, dependiendo distintas cosas. Y por último vamos a ir al texto que me fascinó muchísimo, que es la teoría estética de este alemán de Theodor Adorno, o de Teodoro Adorno, Teodoro Adorno, que bueno, este obviamente lo descubrí en la facultad cursando teoría y análisis, que recomiendo cursarla muchísimo. Luego de haber estudiado antropología me cambié a letras, por cierto, por eso ahora estoy en letras y por eso estoy hablando de Adorno, si no estaría hablando de Malinowski. Y bueno, este libro me fascinó muchísimo. Es un libro bastante difícil de leer, es cierto. Más que difícil de leer, difícil de entender. Primero porque es un tochazo y segundo porque Adorno utiliza una manera de hablar que es bastante complicada. Hay que leer entre líneas, hay que leer también lo que no se está diciendo respecto a la relación negativa con la sociedad que tiene el mismo arte, por ejemplo. Entonces hay que estar muy muy atento y hay veces que se vuelve inentendible y bueno, hay que lidiar con que hay cosas que no se pueden entender o que son muy subjetivas a la hora de comprender. Pero tiene varias nociones acerca del arte que te ayudan a relacionarte con el arte de una manera distinta. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas de ellas, el hecho de que el arte tiene un carácter verdadero, es decir, que el arte no solo es bello, sino que también es verdadero, y que el arte, el verdadero arte, según Adorno, es aquel que está en constante tensión, aquel que se relaciona negativamente con la sociedad porque es la única forma de marcar aquello que no se está satisfaciendo en la vida. Es decir, el arte es como aquel modo más puro y más verdadero de expresar la incomodidad. Por lo tanto, no se adecúa al mundo en sí. Si se adecúa al mundo en sí, pasa a ser una mercancía, ¿no? Obviamente lo vemos esto muchísimo con la música comercial, por ejemplo, y con las vanguardias. Por eso Bürger, perdón, ya me iba a hablar de vanguardias. Por eso Adorno desconfía de las vanguardias, que finalmente terminan siendo un objeto de mercancía, así que Adorno no hizo mal en desconfiar de ellas. También muestra cómo la relación del arte con la sociedad se da de manera intrínseca, es decir, se da en la misma forma de la obra, no solo en el contenido. Para Adorno el contenido, digamos, es secundario de alguna manera, que no me escuche ningún crítico, pero lo importante es la forma, porque la forma está en relación constante con la sociedad. O sea, por ejemplo, desde el utensilio que se utiliza para hacer un cuadro, para pintar una pintura, podemos entender la relación con la sociedad. Es decir, es más importante, por ejemplo, cómo está hecho el pincel, cómo interviene el humano para construir ese objeto, ese utensilio, que el cuadro mismo que luego se pinta. O, por ejemplo, la pintura también, digamos, los colores. Todas estas formas que no tienen que ver con el contenido específico del cuadro, tienen un carácter verdadero que es insoslayable y que no se puede ignorar. Y bueno, obviamente esto Adorno lo explicita de una manera sublime y a mí me pareció increíble poder entender al arte desde esa manera. Y bueno, como decía, el arte siempre refleja las fallas del sistema. Estoy viendo porque me anoté algunas cosas para no olvidarme. Entonces, para terminar, en síntesis, podríamos decir que el arte no es una idea, el arte no es una abstracción completa, sino que es una forma de decir y una forma de pensar que todavía no tiene nombre y que está en constante evolución y que está siempre marcando las falencias del sistema, las falencias de la vida misma. Y es ese espacio entonces el que nunca se conforma, que nunca se termina de amoldar al sistema, sino que siempre está buscando esas aristas, esas críticas que son muchas veces mudas o que son muchas veces no tenidas en cuenta, pero que están ahí. Entonces me parece que es buenísimo el lugar que Adorno le encuentra al arte y todo lo que éste puede llegar a conseguir a través de las formas, que son algo que quizás yo no tenía en cuenta, solamente veía el contenido, por ejemplo, pero que bueno, después de leer
Adorno y bueno, muchísimos autores más como Benjamin, etcétera, te das cuenta de la importancia de las distintas construcciones que llevan hacia una obra de arte. Bueno, estos fueron entonces todos los libros que seleccioné, los 11 libros que seleccioné para hablar sobre, bueno, aquellos títulos que me formaron como lector, que formaron mi relación con el mundo, con la literatura y que me ayudaron a pensar de otra manera o a ver las cosas de otra manera. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau.